Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Jorge Vasconcelos para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andás? Bien, bien. Gracias por la estar invitación. una vez más aquí. Bueno, ya hablamos en el primer bloque que la situación pareció tornarse más frágil en estos últimos días, con el dólar alcanzando su nivel más alto desde la aplicación de las restricciones cambiarias y también se registró una aceleración en la caída de las reservas internacionales del Banco Central. ¿Te parece que se quedó corto el Banco Central, el gobierno, con las medidas cambiarias que se tomaron a principios de septiembre? En realidad, la pérdida de reservas por el factor demanda de pesos que salen del sistema hacia dólares no fue muy superior a los 1.000 millones de dólares. Y las reservas que tiene disponible el Banco Central para atender ese frente son las de libre disponibilidad, que no tengo el último número, pero debe estar cerca de 10.000 millones de dólares. O sea que a un ritmo de 1.000 millones por mes no hay ningún problema de aquí a fin de año, aún si se mantuviera este esquema de la posibilidad de acceder a 10.000 dólares por persona. Supongo que como también están saliendo depósitos en dólares y eso también pega en las reservas, la medida que comentaban antes está relacionada más bien con el conjunto de las reservas y no específicamente con este segmento del operatorio. Por eso, o sea que en principio no estás viendo necesario que se incorporen mayores restricciones a la compra de dólares. Claro, lo que pasa es que además estamos a menos de 4 semanas de las elecciones, o sea que probablemente lo que ocurra después del 27 de octubre tenga que ver más bien con pedidos que realice el triunfante en ese momento al Banco Central respecto de qué es lo que... Así que este análisis que estamos haciendo tiene 4 semanas de vigencia, no más que eso. Sí, además también obviamente en la medida en la que ya se conozca el resultado electoral y Alberto Fernández pueda mostrar un poco más sus cartas, uno imagina que eso puede o ser más negativo o puede traer algo de calma al mercado, ¿no? Claro, en realidad me da la impresión que el problema, centro de gravedad de la problemática se está desplazando hacia el lado de la cuestión fiscal y el problema de la falta de pesos para pagar los vencimientos. O sea, hasta agosto el sector público nacional venía logrando que el avance mensual de la recaudación comparado con igual mes del año anterior, estuviera por encima del gasto público, claro, del ritmo al cual crecía el gasto público en términos nominales. Un dato muy negativo, ¿no? Y eso fue hasta agosto. En septiembre todavía no sabemos el gasto, la evolución del gasto, pero claramente la recaudación comparada con septiembre del año pasado, para lo que es el consolidado Administración Pública Nacional más Sistema de Seguridad Social, subió solo un 37%. Y hasta agosto el gasto venía subiendo al 42, 43, o sea que es probable que a partir de septiembre lo que tengamos es una inversión de la tijera y un aumento del gasto por encima del ritmo al cual aumenta la recaudación, con lo cual el problema de las necesidades de caja del Tesoro para los meses de noviembre y particularmente diciembre, donde está el tema del aguinaldo, etcétera, más los intereses y el capital de los bonos en pesos que se están pagando, la parte reperfilada y la parte de personas físicas. Entiendo que ahí hay unos 230.000 millones de pesos pendientes de pago, más un déficit que vamos a tener por esta cuestión de que ahora el gasto sube por encima de la recaudación, plantea un problema serio sobre qué se va a hacer para cubrir esa parte de pesos de la cuestión fiscal. El problema fiscal en este momento le está ganando la pulseada como problema difícil de resolver a esto que comentábamos antes, la pérdida de reservas por motivo de dolarización. Son problemas que están ligados, ¿no? Porque si el gobierno no perdiera reservas por la dolarización, podría utilizar parte de esas reservas para pagar justamente estos vencimientos que va a tener, ¿no? Yo creo que si hay presidente electo el 27 de octubre, es fundamental que el 28 de octubre sepamos a qué atenernos respecto de cuál es la política económica que se va a aplicar de cara al 2020, porque hay demasiados frentes abiertos, el tema de la deuda, el tema fiscal, el tema de la dolarización
de los depósitos en dólares y además un déficit fiscal que hace muy difícil pensar que la solución de la deuda a la uruguaya puede efectivamente ocurrir, porque Uruguay, en el año en que hizo la reestructuración de su deuda, en el 2003, pasó a tener un superávit primario antes del pago de intereses equivalente a 3 puntos del PIB. Y nosotros vamos a terminar el año probablemente con un déficit de 1 punto y pensando en el año que viene vamos a tener que pensar hacer frente a un déficit de 2 puntos. O sea, antes de tomar medidas vamos a partir de un déficit de 2 puntos. Subiendo los impuestos a las exportaciones se puede lograr 2.000 millones de dólares, medio punto del PIB. Más de eso no, porque si uno toma todo lo que protestaron los chacareros cuando se les quiso poner más retenciones en un contexto de precios internacionales mucho más alto que los actuales, uno encuentra un límite político ahí. Jorge, ayer tuvimos la noticia de que la Corte ordenaba esto de devolverle a las provincias lo resultante de la quita del IVA. ¿Cómo impacta realmente en las cuentas provinciales esta devolución? ¿Ves que se pueda llegar a hacer? Y después, ¿cómo va a hacer el gobierno para mantener la quita del IVA, que dice que la va a mantener de todos modos? Gobierno por un problema fiscal más, ¿no? Claro, el gobierno por retenciones, que es un impuesto que no se coparticipa, está recaudando unos 30.000 millones de pesos por mes. Esta es la cifra de los últimos 3-4 meses. Y lo que tendría que transferirle a las provincias en función del fallo de la Corte son, creo que unos 8.000 millones de pesos. Es decir, es como que si una parte de lo que recauda por retenciones, que antes no lo coparticipaba, ahora lo tiene que transferir a las provincias. Las provincias, en realidad, mirando los últimos años, están privilegiadas en términos fiscales, porque ha aumentado mucho la transferencia de recursos. Lo que pasa es que esta recesión que no se termina más y este acentuamiento de las tendencias recesivas que ocurrió desde mediados de agosto por la devaluación y después por el reperfilamiento de los instrumentos de corto plazo que afectó la cadena de pagos, afectó la capacidad de las empresas de pagar impuestos, etcétera. Por la combinación de cosas, estamos entrando en los últimos, tenemos 4 meses últimos de 2019, de septiembre a diciembre, muy complicados para el sector público en general, porque no pensaban que la recaudación podía evolucionar tan por debajo de la inflación como está ocurriendo. Y en ese sentido de las tendencias recesivas que decías, también tuvimos el reciente dato de pobreza, con estos niveles de pobreza, estos niveles de déficit y estos niveles de recaudación. ¿Cómo se para el próximo gobierno para intentar resolver ese problema? Bueno, en realidad, o sea, no hay forma de abordar estos temas con un enfoque de coyuntura. O sea, el problema de la pobreza en Argentina, hace 30 años atrás, Uruguay y Argentina tenían la misma tasa de pobreza en torno al 35%. Hoy Uruguay está claramente por debajo del 10% y nosotros seguimos en el 35%. Entonces, ahí hay un problema central, que es que cada vez que tenemos una crisis, cada vez que tenemos una crisis, que además las compartimos en general con Uruguay, en Uruguay la clase política se une para tomar las medidas que hay que tomar para superar la crisis, y en Argentina la clase política se boicotea mutuamente, mutuamente porque la crisis es tuya, no mía, y yo me beneficio de la crisis que te tocó a vos. Entonces, hay un problema básico del país, que es que cada vez que tenemos una crisis, la dirigencia política se boicotea para aprovechar la circunstancia. Estás enfatizando la necesidad de que... es mucho más serio que un problema de decir esta política económica, pongo el dólar un poquito más acá, un impuesto un poquito más allá. O sea, la explicación principal de la diferencia es esa, que frente a las crisis, en vez de reaccionar en forma conjunta en el Congreso, aprobando leyes, etcétera, se boicotean. Jorge, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Cerramos así el programa de hoy con un mensaje muy importante y en el que insistimos mucho aquí en Café Financiero, la necesidad de un acuerdo político en torno a ciertas cuestiones básicas en lo económico. Esperemos que el próximo gobierno tenga esto en cuenta justamente a partir de los enormes desafíos que hoy se presentan. Nos reencontramos el próximo viernes a las 19:30 aquí en Metro.